En este video vamos a continuar con los métodos para hacer detección de heteroscedasticidad. En particular vamos a aproximarnos a los métodos formales, luego que en el video anterior ya exploramos los informales o los métodos exploratorios como el método gráfico o la prueba de Park. En este particularmente vamos a abordar la prueba de Bruch-Pagan y la prueba de White. Entonces, la prueba de Bruch-Pagan es una prueba, digamos, una de las más famosas para hacer detección de heteroscedasticidad y parte de la definición de la función de varianza, que habíamos dicho que no era más que otra cosa que una función que relacionaba la varianza, perdón, de la varianza que decimos que iba cambiando a lo largo de todas las observaciones con un conjunto de variables explicativas de esa varianza que habíamos llamado set, y que esas variables podrían ser variables que incluí en el modelo o que las tengo en mi conjunto de datos. También habíamos dicho que como no contábamos con la varianza poblacional, o como no la conocíamos, entonces nosotros lo que íbamos a hacer era tratar de estimar una regresión con los residuos del modelo estimados elevados al cuadrado, donde primero tendríamos que hacer una preselección de cuáles son esas variables z que sospechamos nos pueden generar esa heteroscedasticidad. Eso puede ser realizado a través del método gráfico o a través de la prueba de Park o lo que sea. Bien, entonces vamos a ver cuáles serían los pasos para realizar esa prueba de Bruch-Pagan. Entonces básicamente lo que vamos a decir es que vamos a formular dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, en la que, como siempre, la hipótesis nula es el mundo mejor o el mundo ideal donde se cumple el supuesto, donde estaríamos diciendo que hay homoscedasticidad, y una hipótesis alternativa en la que diríamos que es falsa la hipótesis nula y por lo tanto habría heteroscedasticidad. Entonces los pasos serían estimar una regresión y los residuos, y estimar una regresión auxiliar. Esa regresión auxiliar de que va a estar contenida, se necesita regresar el cuadrado de los residuos sobre todas las zetas, incluyendo pues un término independiente. Debería tener un término independiente. Básicamente pues eso es una manifestación de qué, pues de esta ecuación que ahorita habíamos dicho. Básicamente es estimar esa regresión utilizando los residuales al cuadrado del modelo. Luego de eso, de estimar los residuales al cuadrado, podríamos generar un estadístico de prueba que pues denominamos BP, o bueno, sería un estadístico que va a ser sencillamente el número de datos de esa regresión auxiliar multiplicado por el R cuadrado obtenido. Esos datos o esa multiplicación de esos dos valores se puede demostrar que sigue una distribución chi cuadrado con s menos 1 grados de libertad, siendo s el número de variables que metimos en el modelo, incluyendo el intercepto. Entonces, si recordamos, acá teníamos un variable si llegábamos hasta alfa sub s, que sería la variable s. Entonces ese sería el s que iría en los grados de libertad. ¿Cuál sería la regla de rechazo o aceptación? Entonces, si el estadístico calculado, que es este Bruch-Pagan que está acá, que también pues sigue obviamente una distribución chi cuadrado, es mayor al chi cuadrado crítico con esos s menos 1 grados de libertad, entonces voy a rechazar la hipótesis nula y me iría a favor de la heteroscedasticidad. Entonces eso es básicamente, muy grosso modo, cuál sería el procedimiento general para generar esa prueba. Existe otro camino alternativo que pues también es habitual, y es sencillamente estimar esa regresión que estamos diciendo y realizar una prueba F en la que todos los parámetros alfa 2, alfa 3, alfa 4 hasta alfa s son iguales a 0. Realmente esas dos pruebas, las que sigue la distribución F y este estadístico de prueba que sigue la distribución chi cuadrado, son en el margen o con muestras grandes son equivalentes y convergen a tener resultados resultados de decisión sobre la heteroscedasticidad que son similares. Un recordatorio sobre la distribución chi cuadrado. Entonces recordemos que la distribución chi cuadrado está, digamos, constituida como
variable, que una suma de variables aleatorias normales elevadas al cuadrado. Eso es básicamente lo que tenemos, y que dependiendo de los grados de libertad toma diferentes valores. En el archivo de código en Stata que tenemos están, digamos, las combinaciones o cómo graficar esa chi cuadrado con diferentes grados de libertad, pero pues digamos es como para entender que dependiendo del número de grados de libertad que yo estoy utilizando, esa distribución va a cambiar y por lo tanto las regiones de aceptación y rechazo van a cambiar. Vamos a plantear ahora un ejemplo, una aplicación de ese ejemplo de la prueba de Bruch-Pagan con los datos de consumo de alimentos y de ingreso. Entonces para eso entonces lo que vamos a hacer es en Stata, entonces pueden seguir el archivo ahí, su código pues que queda en la carpeta. Entonces vamos a tratar de hacer esa prueba de Bruch-Pagan en Stata. Vamos a hacerla primero de dos maneras, una vez a pedal y luego la vamos a hacer con un código que ya trae incorporado Stata, donde tendríamos resultados que son similares. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es cargar los ejercicios, los del conjunto de datos que se llama food. Entonces ya cargamos, podemos ver ahí en el conjunto de variables que ya tenemos las dos variables que pues ya las conocemos ampliamente. Vamos a hacer una regresión silenciosa con el comando quietly regress. Entonces que sencillamente lo que le vamos a decir es haga la regresión, pero pues no me muestre los resultados porque pues ya los hemos visto muchas veces. Haga una predicción de los residuales. Esa predicción de los residuales en efecto lo que nos va a generar es una nueva variable que ya tenemos acá que se llaman residuales estimados. Vamos a generar los residuales estimados al cuadrado, que pues que no es más otra cosa que coger esos residuales que acabamos de estimar y pues elevarlos al cuadrado y hacer una regresión en contra de las variables que sospechamos que nos generan la heterocedasticidad, que en este caso como tenemos una sola variable pues sería únicamente esa variable inc. Vamos a mostrar un segundo esa regresión, mejor no lo coloquemos como quietly, mostraremos esa regresión. Vamos a borrar un momento la pantalla que no nos estorbe. Entonces nos salen, decimos que tenemos 40 observaciones que son con las que hicimos la regresión y podríamos sacar el r cuadrado, que ya sabemos que el r cuadrado lo tenemos acá, que es 0.18. entonces podemos recordar que si utilizamos el comando return para recordar cómo acceder a los datos, entonces tenemos por acá algo que es r cuadrado y en para acceder al r cuadrado y al número de datos particularmente. Entonces lo que vamos a hacer es crear ese estadístico. Acá previamente nos falta esperar a que salgan los resultados. Vamos a generar ese escalar y vamos a generar el p-valor. Entonces habíamos dicho que ese p-valor era igual a los grados de libertad. En este caso pues estamos estimando una regresión con dos parámetros y pues el s sería no 2 sino pues una de las variables que es la única variable de la z que estamos metiendo, que es la variable incon. Entonces vamos a calcular ese p-valor, pues que básicamente pues antes de correrlo lo que estamos diciendo es el p-valor va a ser igual a la probabilidad, un chi 2 tail, o como la probabilidad de una variable chi cuadrado que tiene este EDFM, serían como los grados de libertad de esa regresión que nos está diciendo que es la del modelo, que es cuántas variables hay. En este caso teníamos una sola variable, y el estadístico de Bruch-Pagan. Al hacer esa regresión pues allá tendríamos el valor P, y particularmente podríamos sacar también un chi crítico, que sería el inverso de una distribución chi asociada a esos grados de libertad y a un nivel de significancia del 0.05. Si hacemos eso ya tenemos pues más que información suficiente para poder comparar, y entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a imprimir los tres valores. Entonces nos está diciendo que ese BP es 7.38, que es el estadístico de prueba, que yo podría comparar con ese valor crítico de 3.84, donde este claramente está más a la derecha, por lo tanto caería en la zona de rechazo. Esa sería una forma de verlo. O la otra es decir, mire, ese estadístico de prueba tiene un valor P asociado de 0.06, que comparado con un nivel de significancia del 5,
pues me va es un valor más pequeño, por lo tanto cae también en la región de rechazo de la hipótesis, por lo tanto me voy a favor de la hipótesis de heterocedasticidad. Bien, ahora, ¿cómo podríamos tomar esos resultados en Stata un poquito más rápido? Entonces lo que vamos a hacer básicamente es, nuevamente voy a borrar la pantalla para que no nos estorbe, a correr la regresión de consumo de alimentos contra ingreso, y vamos a utilizar, antes de utilizar el comando, vamos a ir a mostrar cómo se puede hacer gráficamente o a través de los menús. Vamos a ir acá, estadísticos, modelos lineales, regresión diagnosis, acá diagnostics, digamos, va a haber el diagnóstico de la regresión, donde van a haber varias de las pruebas que estamos utilizando ahorita, que hemos venido utilizando, incluso el BIF o bueno, el AIC, bueno, varios aparecen ahí. Vamos a donde dice test de especificación, y uno de los test, el primero, se llama test para heterocedasticidad. Entonces nos dice que cuál test quiere computar, y cuál test quiere computar, y listo, tenemos esta variable ahí y le damos OK, y entonces eso nos va a decir que ese test nos dice que es el 7.34, como efectivamente antes. Ahorita voy a volver a imprimir los valores que nos daba el código a pedal. No, estoy cometiendo un error, discúlpeme. Entonces listo, entonces no olvidemos cuáles son los tres valores. Entonces vuelvo y hago las cosas, qué pena. Entonces, ¿qué tengo? Tengo los tres valores que vamos a tener por acá anotados, que son 738, el valor crítico que es 384, pero no olvidemos este 738. Entonces, para llegar a ese 738, lo que nosotros vamos a hacer es correr la regresión que ya tenemos ahí, que decíamos que era la regresión entre food e income. Ya teníamos la regresión, y vamos a decirle en estadísticos, modelo de regresión lineal, y vamos a decirle que en el test de especificación nos coloque acá la versión n por r del test, que básicamente ¿qué es? Pues la versión que estamos haciendo, que es el número de datos por el r cuadrado de esa regresión. Entonces cuando hacemos eso ahí, le damos OK, y llegamos a ese 738, que era el mismo 738 que nos estaba dando, y de ahí hacia adelante pues la interpretación es lo misma, nos da el valor, el valor P, que era 0.0066, que es este mismo valor P de 0.66, con la misma conclusión de que teníamos de rechazo de la hipótesis de homocedasticidad. En ambos casos que podríamos tener ahí, entonces si podemos volver a mirar acá, podríamos tener una versión F del test, que básicamente serían probar la hipótesis con una prueba F, como mencioné ahorita en unos instantes, y una versión más reciente de ese test de Bruch-Pagan, que es pues es similar a esa n por r cuadrado. Si veíamos, nos daba un valor muy similar de 7.35, pero pues la idea era que nos diera el mismo que habíamos hecho con el comando a mano. Entonces listo, esta sería la prueba Bruch-Pagan para detección de heterocedasticidad.